Hermanos, vamos a presentar a alguien. La semana pasada recibí una invitación por Día de la Amistad, unos amigos, fuimos a comer y hicimos amigos secretos. Yo sé que tú has jugado amigos secretos alguna vez. Al final, yo tengo la costumbre de pedir la cuenta. Por dos cosas. Uno, cuando me alcanza, yo la pago toda. Y cuando no me alcanza, pues pongo una buena parte para poder solventar. Pero me dieron una sorpresa. Me dijeron, no, tranquilo, ya la cuenta está pagada, ya lo cancelamos. Y sabe, yo ya tenía años que ni mi propia familia me convidaban. Siempre me invitan porque yo pago. Y yo bendigo, y uno de ellos es mi hermano Germán. Venga, mi hermano, quien va a llevar la palabra del Señor. Así que recibámosle con mucho amor. Y a mis amigos, Dios me les bendiga, que son todos. Espero que un día me inviten. No, mentira. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto verles. Qué placer saber que Dios nos ha permitido estar aquí reunidos un día más. Y la ocasión o el motivo es precisamente para hablar de su palabra, de las verdades, para hablar de lo que Dios quiere de nosotros. Hay una serie de temas que se están tratando aquí y qué bueno, qué importante. Porque muchas veces quizás estamos en las congregaciones y nos falta comprender a fondo que el estar aquí no es solo por estar aquí. Hay que impregnarnos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así es que, como sabemos, temas como la redención, la justificación, se han estado impartiendo. Y en esta oportunidad, gracias por ese espacio, gracias a Dios porque me permite estar aquí. Y gracias a ustedes por escucharme. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Todos son importantes, pero esto debemos de considerarlo indispensable, mis hermanos. Y el tema es la santificación. Vamos a ver por qué es necesario la santificación en nuestras vidas. Y para iniciar, pongámonos de pie y vamos a leer nuestra Biblia en el libro de Pedro, capítulo 1, libro de Pedro. Yo voy a hacer uso de esto, ya les voy a contar por qué. Y bueno, ayer yo estaba un poco preocupado porque creí que ya no me iba a ser posible estar aquí con ustedes. Mis lentes lo agarró mi mascota y los hizo añicos. Y yo sin esto no soy nada. Gracias a Dios encontré unos ahí que mi esposa había dejado y de hecho que vean cómo están. Así es que al final vamos a hacer una teletón para esa compra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Leemos la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo leemos todos y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, ¿por qué dice? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Inclina su rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día hermoso. Estamos casi finalizando. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos acá. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, pidiéndote que seas tú hablándonos a través de tu sagrada palabra, para que podamos comprender este tema de la santificación. Ayúdanos, Señor, que sea de edificación, que podamos llevarnos la porción para que en nuestra vida lo apliquemos y de esa forma estemos, Señor, seguros que tu gracia está con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que te quedes de principio a fin. No sin antes, Señor, decirte que me despojes de toda vanagloria, de todo pensamiento humano, Señor. A través del Espíritu Santo, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La santificación es un tema, como dije, indispensable y que debemos de considerarlo muy bien en nuestras vidas. El tiempo es corto, ya pasaron 7 minutos. Este tema se necesita días, es mucho tiempo. Así es que lo vamos a hacer chiquitito. Espero poder darles la razón por qué es necesaria la santificación en nuestra vida. Y para eso quiero que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice Dios en su palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a como dice, hermanos, a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Qué significa que el hombre haya sido creado a imagen? Dice la palabra de Dios que Él es santo, 3 veces santo. Entonces, ese hombre que fue puesto en el huerto, ¿cómo era? Era santo. Pero perdió esa comunión, esa intimidad con Dios. ¿Por qué razones? Bueno, en Génesis siempre, en el versículo 2, capítulo 2, versículos 15 al 17, nos narra que el hombre, que Dios había puesto una restricción al hombre, y es que no podía comer del árbol del bien y del mal. Hasta ahí estamos bien. ¿El hombre había perdido la santidad? No, porque la orden estaba dada, pero él no había transgredido. Pero ¿qué sucede? En Génesis 3, del 1 al 7, se narra cómo la astucia de la serpiente llega a convencer a uno de los 2 seres que Dios había creado, y convence de que lo que Dios había dicho que no se hiciera, se lleve a cabo. ¿Y qué sucede? Dios se separa. ¿Qué sucede con el ser que había sido creado? ¿Sigue siendo igual? No. El hombre pierde la santidad con la que fue hecho. La naturaleza del hombre cambia totalmente de ser santo a una posición de pecador. Y es allí cuando Dios hace una promesa de redimir.
de volver al hombre de donde se había desviado, de donde salió. Pero para eso era necesario que el hombre se volviera a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr llegar a esa imagen? Bonito en la primera vez que el hombre fue santo, porque fue hecho de esa manera. Pero hoy tiene que trabajar. ¿De qué manera? Para poder entender un poco, vamos a definir qué es santificación. Y si tomamos del griego, dice que viene de la palabra agiasmos, y esto significa hacer santo o consagrar. ¿Y qué es eso? Bueno, separarse del mundo, apartarse del pecado para tener esa comunión con Dios. ¿Qué es la santificación? Es el proceso para encaminarnos y llegar de nuevo a la imagen y semejanza en la cual fue creado usted y yo. Los que estamos aquí, un día reconocimos a Jesús como nuestro Salvador. Desde ese momento comienza el proceso. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me doy cuenta de eso, sé que he transgredido, sé que he pecado. Y esa es la base principal para encaminarse y volver al redil, volver a tener esa comunión con Dios. En Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pregunto, ¿tenemos nosotros la santidad? ¿Somos santos? Dios dice que llama a su pueblo y es santo. Pero al final vamos a ver y vamos a comprender, porque muchos podrían decir, si la palabra de Dios dice que somos santos, pues estamos aquí y todos somos querubines. Sin embargo, esto va a tener su gloria y ya vamos a ver hasta cuándo. Entonces, la relación del hombre entre Dios o Dios entre el hombre se perdió, pero su misericordia está ahí siempre, y esa restauración, esa santificación es posible. ¿Y cómo se hace posible? Bueno, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5, versículos del 6 al 11 lo detalla. No lo vamos a leer porque solo en esto nos va a consumir el tiempo. La santidad es una característica, mis hermanos, fundamental de Dios. Lo dice, Él mismo lo dice, donde lo podemos ver en Levíticos 11:44. También lo encontramos en Primera de Pedro del 1 al 15 al 16. Entonces, que dice, es una característica fundamental de Dios. Dios es santo. El pueblo también lo reconoce. ¿Dónde podemos ver que el pueblo clama y reconoce? En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 19. Entonces el hombre está consciente que Dios es santo. Dios siempre, desde que el hombre quebrantó esa comunión, desde ese entonces Dios quiso que el hombre volviera a tener esa comunión. Pero
Desde la caída, el hombre vive en un mundo de pecado. Y como leímos en la definición que dice que la santificación es ser santo o ser consagrado, apartarse. Dijimos que cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, pedimos perdón, reconocemos que Dios nos puede perdonar, ese momento es en el cual nosotros hacemos ese cambio. ¿Y qué significa? Que ya no voy a hacer las cosas que hacía, que tengo que ver lo que Dios dice, nos manda para qué, para lograr el proceso de la santificación. Entonces, ¿qué hacemos? Nos separamos del mundo. Cada uno conocemos qué es lo que Dios nos dice en su palabra para acercarnos a Él. Y podemos ver que en realidad la santificación es muy necesaria. De otra manera no podemos acercarnos a Dios. En el Antiguo Testamento nos narra que fue necesario para tener esa comunión la consagración de sacerdotes. Éxodo 19:6. Ahí detalla que para poder tener esa comunión, hablar, había que consagrar hombres, sacerdotes, mandados o dedicados al servicio de Él. Las vestiduras mismas tenían que ser consagradas, santificadas. El tabernáculo, de igual manera. ¿Por qué? Porque Dios no habita donde hay pecado. Entonces, un lugar donde esté santo, esté santificado, Dios por esa forma y por ese medio se comunica y puede llegar a nosotros. ¿Ven la importancia de la santificación en nuestras vidas? ¿Ven la importancia de por qué nosotros tenemos que encaminarnos a ese proceso? Porque de lo contrario no será posible. Es más, Dios también consagró días. La santidad es una característica activa. ¿Y en qué consiste? Bueno, ya dijimos, consiste en hacer limpios a los inmundos y santos a los que no son santos, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección. Es un proceso espiritual, mis hermanos. Un proceso que cada uno de nosotros tenemos que considerarlo muy en serio. En una porción de la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es preocupante, ¿verdad? Todos los que estamos aquí anhelamos, por eso venimos, por lograr estar en su presencia. ¿Y eso qué significa? Volver como fue hecho Adán y Eva, a imagen y semejanza de Él. A Él le fue fácil, Dios lo creó y ahí va impregnado. A nosotros, hermanos, hay que caminar, hay que hacer cambios en nuestras vidas. ¿Y cómo se logra? Bueno, ya dijimos que el inicio es reconocer, ¿verdad? Que yo he fallado, que yo no ando bien. Voy a hacer un paréntesis y quiero decirles que un día yo cometí un error y en el carro que iba calculé mal y sé que pasé
raspando a otro. Yo me di cuenta, pero no me detuve, hermano. Salí en carrera. Bueno, en carrera no, le metí el acelerador y esa cosa en mi conciencia iba. ¿Y saben qué? La culpa, lo que hace, no hombre, yo buscaba un parqueo y estaba cerca de donde yo trabajo. Lo primero que se me ocurrió, miren, el parqueo hay muchos carros, ¿cómo van a venir aquí? Me van a ver, pum, me entré, ni saludé. Me fui a parquear y a quedarme allá escondido y viendo para todos lados. La culpa, hermanos, ¿sí? Esa presión, pero cuando uno es consciente, pues reconoce que ha fallado. ¿Y eso lo lleva a qué? A tratar de, no hombre, eso no está bien, corregirse, encarrilarse donde debe. Así lo mismo con la santificación. Debemos de reconocer que nosotros andamos mal. Qué rápido avanza el tiempo. Vamos a correr. Bien, para esto es necesario la restauración, temas como lo que ya hemos escuchado, ¿verdad? La justificación. Y hay versículos que nos llevan a eso. Por ejemplo, Romanos 8:29, que habla acerca de la santificación. Segunda de Corintios 3:18. Pero, ¿cómo se alcanza la santificación? Les dije, vamos a correr porque ya veo que casi termino. La alcanzamos por medio de la fe. Hechos 26:18. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué más tenemos que hacer para alcanzar para alcanzar? Porque esto lo vamos a ver al final. ¿Cómo nos encaminamos a la santificación? Por ser partícipes en la muerte y resurrección de Cristo. Dice que hay que morir con Él. Romanos 6, versículos del 9 al 11. Por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, porque eso nos lleva a la restauración, nos justifica y nos encaminamos precisamente a la santidad, a la santificación. Por la palabra misma. En el versículo 17 del libro de Juan. En la casa, si toman nota, vean, para una mejor comprensión. Les dije, este es un tema extenso, larguísimo. Hablamos de la santidad de Dios, del Jesucristo, del Espíritu Santo, pero nos enfocamos en nosotros, que eso es lo que nos lleva corriendo y nos interesa. ¿Para qué? Para llegar ¿a dónde? A la imagen y semejanza de Dios. Por la palabra, por la obra santa del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo, nosotros logramos la santificación, porque dice que Él nos convence de pecado. Y si nos convence de pecado, nos damos cuenta que estamos mal. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos nuestra manera de vivir. Aquel viejo hombre, ya no. Hoy somos nuevos, aunque yo cada día más viejo, pero somos nuevos, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por la obra del Espíritu Santo, que significa que nosotros tenemos que buscar la manera de que el Espíritu Santo more en nosotros, para que Él nos guíe, nos fortalezca, nos ayude, nos enseñe, nos redarguya y nos diga, nos dé un puñón, así como yo cometí ese error, mira, ahí estás mal. Él nos lleva en ese proceso de la santificación. Lógico, por dejar de hacer lo malo. El dejar de hacer lo malo nos encamina, hermanos, porque ya somos buenos, ¿verdad? Cambia nuestra cara, la moneda da vuelta. Ya no somos aquel, yo vi a Germán y me robó tal cosa. No, hoy, mira, allí está sentado en la iglesia. Ese cambio, mi hermano, ¿por medio de qué? Por medio de dejar de hacer lo malo, nosotros nos encaminamos y estamos en el proceso de ¿qué? De santificación, que es necesario, si no, no veremos al Señor.
Voy a obviar algunos párrafos. Dios quiere esa separación espiritual, mis hermanos. Es necesario. Dice en 2 de Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré, ¿qué dice? Para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No, salid de en medio de ellos, dice. ¿Y de qué estamos hablando? Para estar en ruta o en el proceso de la santificación. Estamos en el mundo, pero nosotros somos apartados. Todos los que estamos aquí, creo que en un día, a esta hora no estuvimos aquí. ¿Dónde estuvimos? Cada uno sabrá, pero no aquí. Menos en el lugar donde escuchamos que Dios nos habla, nos dice, nos recomienda y nos induce. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para qué? Para andar en la santidad, en la santificación, de manera que día con día nosotros nos acercamos. Y es fregado. Antes, un paréntesis chiquito, antes yo tenía un concepto de que el ser humano, todos, y aunque había visto experiencias diferentes, pero yo no lo concebía, que el ser humano moría por su edad. Que si yo tengo 30, no, hombre, me faltan 40. Ya así como yo, ya casi. Pero vivía con ese pensamiento. Sin embargo, mi vida ha tenido que cruzar por diferentes situaciones en las cuales mañana quizás ya no hay oportunidad. Entonces, ¿cómo tengo que estar hoy? Santificado lo más que pueda. Encaminado como Dios dice que debo de hacer. ¿Cómo? Ya vimos cómo lo alcanzamos. Entonces tenemos las instrucciones, tenemos las herramientas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Agarrarlas y comenzar a trabajar con cada una de ellas. Porque no se sabe. Se tuvo el gusto, el privilegio, el placer de que un día, tal y como dice el pastor, nos invitaron a comer. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bien. Y quizá yo pueda decir mañana otra vez. Y si el mañana no llega, hermanos, ¿qué sucede? Me fui con el deseo, quizás aguantando hambre, pero eso no es lo importante. Si por pensar en eso me descuidé de lo que yo tengo que estar presente, porque recordemos algo. Ciertamente esto es casi una predicación, pero bien. Recordemos algo. Aquí nuestra longevidad quizás serán 80, 90, pero dice que allá es una eternidad. ¿Acaso no vale la pena nosotros que nos sometamos a estos procesos de santificación para llegar a su presencia? Consideran que no, ¿verdad que sí? Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a lograr, cómo lo vamos a alcanzar. Y hemos visto cuáles, qué cosas nos ayudan, qué tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es el propósito de la separación espiritual? Bueno, en primer lugar, el propósito es el rechazo al pecado. Romanos 12:9. Algo muy importante. Reconocer las falsas doctrinas y no aceptarlas, porque también puede ser un problema eso. Nuestra santificación puede estar en riesgo de esa manera. El propósito que Dios quiere de esa separación espiritual es para perseverar en la salvación y por consiguiente perseverar en la santidad.
estos cada uno hay versículos y yo tenía pensado leerlos, pero es demasiado corto el tiempo. Entonces, ese es el propósito del que Dios quiere que cada uno de nosotros espiritualmente se separe del mundo. ¿Qué es lo que busca Dios, hermano? Estar cerca de nosotros. Dios quiere bendecirnos. ¿Y qué bendición más grande si dice que Él se fue a un lugar a preparar una morada, un lugar, pero para llegar ahí, como decimos, hay que sudar la camiseta. ¿Por qué? Porque tenemos que alejarnos del entorno que el mundo ofrece. Y eso creo que es lo que es más difícil, porque nuestra carne, ¿a qué se inclina? A lo más fácil, pero eso no nos santifica. ¿Por qué es necesario todo esto? ¿Por qué es necesario tomar muy en cuenta que la santidad, la santificación, debemos de considerarla, abrazarla y no dejarla ir? ¿Por qué es importante, mis hermanos? ¿Qué razones hay para que Dios haya dado a su Hijo en sacrificio para esa reconciliación, para ese acercamiento, para esa búsqueda? Dios ha hecho todo. Es decisión de cada uno de nosotros llegar a tener la semejanza con la que un día el ser humano fue hecho. Queremos lograrlo. Queremos estar allí en esa presencia hermosa. Sí, tenemos un proceso, tenemos un camino que recorrer, y en ese camino tenemos a elegir. Y ya sabemos y hemos visto a través de estos pasajes, a través de la Sagrada Escritura, qué es lo que nosotros tenemos que implementar. Cómo caminar en la vida, cómo dejar aquella personalidad, aquellas malas costumbres y hoy venir, porque cada día nos acercamos, sea que Jesucristo venga o sea que Él nos llame a su presencia. Pero estar listos, así como en ese viaje que vamos a emprender mañana, porque pues tenemos oportunidad de viajar a otro lugar, pero estamos listos, seguros de que vamos a ir. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo necesario. Así nosotros, ¿queremos llegar a la presencia de Dios? Sí. Tenemos que vivir en santidad, en esa santificación constante. ¿Por qué es necesario? Pregunto, todo esto. Hebreos 12:14 lo declara. Y eso debemos de tomarlo muy en cuenta esta noche. Y no olvidarnos, ¿qué dice? Seguid la paz con todos y la santidad. ¿Por qué razón? Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ven la importancia de que nosotros caminemos santificándonos cada día? ¿Ven lo importante que es tomar en cuenta que el que hacer esfuerzos para ya no decir aquellas palabras grotescas, para no ver a mi hermano y no prestarle atención y no ayudarle, no acudir en su necesidad, no obedecer a Dios? ¿Ven qué importante es? Porque ¿qué dice? Sin tal cosa no veremos al Señor. Y habrá excepción, hermanos, porque yo siento que me he portado mejorcito. Dice, nadie verá al Señor. Todos los que estamos aquí, nos es necesario que vivamos, que caminemos y estemos enfocados a morir en santificación. Es
triste pensarlo, verlo, que si alguno de nosotros no alcanzará, mis hermanos, a verlo. Pero alguien podría decir, bueno, verlo, no, verlo significa estar allí, en su presencia. ¿Y qué vamos a lograr? Bueno, vamos a lograr que a través de aquel proceso que nosotros llevamos, aquel sacrificio el cual hicimos por dejar las cosas que a nuestro cuerpo le agradaban, tendrán su recompensa. Para ir terminando, entonces no vamos a lograr la santidad. Entonces yo voy a vivir todos los días en santificación y no la voy a alcanzar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, en esta vida es un proceso, ¿verdad? Continuo. Un proceso que es una lucha, es una decisión de cambio. Ese es, por un lado. Por otro, dice la palabra de Dios que seremos santos y perfectos en la gloria. Efesios 5, 27. Vamos a ver si alcanzamos a leerlo. Efesios 5, 27. Dice su palabra: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que dice gloriosa, que no tuviese ¿qué? Mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, como dice, mis hermanos, santa y sin mancha. ¿A dónde vamos a alcanzar la plenitud de la santificación? Dice que en su gloria. ¿Y eso es aquí? No. Es después que ustedes se hayan tomado el café y el pan despidiéndome. O quién sabe si pupusas. En fin, no vamos a lograr la plenitud acá, mis hermanos. Porque por estar en este cuerpo no llegamos a esa perfección. Pero Dios dice que Él nos transformará. Él nos dará. Él. ¿Cuándo la vamos a lograr? El 100 de esa santificación. Cuando tengamos o cuando estemos conforme a la imagen de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Entonces, cuando seamos juzgados, entonces los que hayamos caminado en esa santificación, en esta vida, hayamos tenido que dejar placeres y nos sometimos a la obediencia de Dios, en ese entonces la santificación la vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 3 veces santo, y va a convivir y va a estar con aquellos que alcanzaron la santidad. ¿Queremos nosotros lograr eso? ¿Queremos estar allí en ese espacio maravilloso como lo describe, mares, calles muy especiales de oro, de cristal? Qué cosas maravillosas. Vale la pena que nosotros nos encaminemos y sigamos ese proceso de santificación. Esforcémonos. Luchemos cada día. Uno de los medios
es la fe. No perdamos la fe. Otro es la obra del Espíritu Santo. No dejemos que Él se aparte de nosotros. ¿Y cómo va a ser eso? Cuando nosotros nos dejemos guiar por Él y hagamos cambios muy fuertes en nuestras vidas, dejando aquello que contamina y lo que todos conocemos bien y mal, dejando el mal, todo aquello que no agrada a Dios. De esa forma, como dice Efesios 5:27, estaremos con Él, coronando, mis hermanos, disfrutando que ese proceso que llevamos en esta vida para alcanzar la semejanza y ver a Dios, la santificación no debemos de descuidarla. Porque podemos aceptar a Jesucristo. Ya somos redimidos, somos justificados, pero si nosotros no nos encaminamos en ese proceso de santificación, pues será difícil, porque como hemos leído y hemos visto que sin santificación nadie verá al Señor, nadie, y eso grabémoslo en la mente. Es necesario, mis hermanos, que nosotros busquemos cada día caminar en santidad. La culminación o el total de esta santificación la vamos a ver en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que seremos transformados, cuerpos corruptibles fuera, nombre, hasta nombre nuevo, para estar en la presencia de Dios. En la resurrección y, como ya dijimos, en la gloria. Como dije al principio, este es un tema muy extenso. Para lograrlo entender bien y profundizar quizás en cada paso, necesitamos días. Así es que, como un bosquejo general, para que nosotros estemos conscientes de qué es la santificación, dice que es apartados, es consagrado. Hay personajes en la Biblia que nos muestran cómo dedicaron su vida. Abraham, David, Samuel, su madre lo consagró al servicio. Jesús. Entonces, solo les hago la invitación para que no desmayemos, para que no perdamos la fe, para que nos dejemos ayudar del Espíritu Santo, que Él haga esa obra en nosotros de redención y caminar cada día en santidad. Démosle un aplauso, mis hermanos, y voy a orar. Señor, te doy gracias. Gracias por esta palabra, Señor, en la cual vemos que es necesario que nuestro cambio de vida se implemente. Que fuertemente tengo que rechazar el pecado. Dice tu palabra que los adúlteros, los fornicarios, que nada, Señor, nada de lo que este mundo ofrece debemos tener, porque no entraremos en tu reino. Te suplicamos que nos ayudes para dar un paso más cada día e ir dejando, Señor, porque queremos estar en tu presencia, queremos dejar todo aquello que a este cuerpo contamina. Señor,
ayúdanos para no apartarnos de ti. Que nosotros en realidad estemos convencidos que queremos alcanzar tu presencia y ser nuevamente hechos a aquella imagen que un día se perdió, pero que tu amor es tanto que no ha importado sacrificar lo más preciado, su Hijo amado. Tenemos todo. Hagamos cada uno de nosotros, como dice su palabra, que al que le recibe le es llamado hijo. Hagamos cada uno de nosotros esa familia. Hagamos cada uno de nosotros esa iglesia sin mancha. Hagamos que como hermanos nos compartamos, nos ayudemos, nos tomemos de la mano y dirigidos bajo un mismo espíritu, una misma palabra, un mismo sentir, podamos avanzar en medio de un mundo contaminado. Señor, agradezco por esa oportunidad que tú has dado a mi vida de haber sacado a este ser, Señor, de un mundo de perdición. Y como hemos visto que la santificación es un proceso, sé que hemos mejorado. Y sé que en este caminar, en este esfuerzo, estaremos, Señor, viéndote a ti cara a cara. En el nombre de Jesús, te agradecemos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga mucho.